Dios los bendiga, mis amados hermanos y amigos. En el día de hoy vamos a realizar un análisis a un debate frustrado, y digo frustrado porque no llegó a buenos términos y no se concluyó. Un debate entre el protestante Eduardo Gutiérrez y el católico Rafael Díaz. El tema del debate era la virginidad perpetua de María, donde el señor Eduardo Gutiérrez, en su ponencia de 15 minutos a través de la Biblia, presentó unas posiciones muy interesantes que son las que vamos a analizar en el día de hoy. Él presenta unas evidencias bíblicas donde él manifiesta a través de esas evidencias que María fue virgen solamente hasta que nació su hijo. Después de este acontecimiento, María tuvo relaciones sexuales con José. El audio de este video que vamos a presentar, el audio de este debate que vamos a presentar, es un audio muy deficiente, no se escucha muy bien, pero si prestamos la suficiente atención, vamos a entender lo que Eduardo Gutiérrez manifestó en su debido momento. Entonces, vamos a escuchar el debate en estos momentos y lo vamos a ir analizando. Primeramente quiero dejarles claro que la carga de la prueba en el debate del día de hoy no está sobre mi persona, sino sobre mi oponente, porque él es el que afirma, todo el que sabe que cosa es un debate lógico, sabe que el que afirma tiene más carga de la prueba que el que niega. Así también es importante saber que yo defiendo lo que es obvio, él defiende lo que no lo es, porque es obvio que un matrimonio tiene relaciones conyugales. Cuando tú defiendes lo que no es obvio, tú eres el que debe de probarlo, no yo. Yo solo me basta con negar lo que él está afirmando. Esa es mi primera. En segunda, Rafael. Bueno, aquí el señor Eduardo Gutiérrez dice, bueno, voy a comenzar anunciando que yo voy a defender bíblicamente lo que es obvio. Y mi oponente tendrá que defender lo que no es obvio. ¿Y qué es lo que es obvio? Bueno, que si José y María eran esposos y vivían juntos, lo obvio es que hayan tenido relaciones sexuales. Lo que no es obvio es que María, viviendo con José siendo esposos, no hayan tenido relaciones sexuales. Entonces, en ese sentido, Eduardo Gutiérrez va a comenzar manifestando que la posición de él es lo obvio dentro de un matrimonio. Tiene que probar en el día de hoy de que es posible, escuchen esto, que un matrimonio sea lícito delante de Dios sin relaciones conyugales. Él tiene que probarlo con la Biblia. Porque dice Génesis capítulo 2, verso 24, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La única forma de que una pareja es una sola carne es a través de las relaciones conyugales. Él tendría que probar que María y José pueden ser una sola carne de otra forma y que un matrimonio delante de Dios puede ser lícito de otra manera. Vamos a seguir. Bueno, este punto es muy válido, porque Eduardo Gutiérrez dice que bíblicamente la única manera en que el hombre y la mujer sean una sola carne dentro del vínculo matrimonio es la relación sexual. Entonces Eduardo le dice a su oponente, él tendrá que manifestar, dar evidencias que bíblicamente el hombre y la mujer dentro del matrimonio pueden ser una sola carne sin la relación sexual. Y de verdad es que eso no es posible bíblicamente. La Biblia nos enseña que el hombre y la mujer son una sola carne en el vínculo del matrimonio a través de la práctica sexual. Y Eduardo Gutiérrez también manifiesta que no es lícito delante de Dios que un hombre y una mujer convivan juntos sin la práctica del matrimonio,
siendo que la Biblia declara que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con su mujer y ser una sola carne. Entonces, vamos a ver unos versículos que nos ayudarán a entender un poco más este punto. En Corintios capítulo 6, verso 16, Pablo dice: ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, la palabra unir hace referencia a la relación sexual? De tal manera, Pablo lo que está diciendo es que, ¿o no sabéis que el que tiene relaciones sexuales con una ramera es un cuerpo con ella, es un cuerpo con la ramera? O en otras palabras, es una sola carne con esa ramera. Pablo ahora, frente a lo que ya anunció, Pablo ahora va a traer lo que dice Génesis 2:24. Observe: ¿o no sabéis que el que se une o el que tiene relaciones sexuales con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos, el hombre y la mujer, serán una sola carne. ¿Quiénes son los dos? El hombre y la mujer. En este caso de Corintios 6:16, el hombre y la ramera. En el caso de Génesis 2:24, el hombre que deja padre y madre para unirse con su mujer. Entonces, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Génesis 2:24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La palabra unir, unirse a su mujer, la palabra unir es la palabra unir que encontramos en Corintios 6:16, cuando Pablo dice que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. Y en Génesis 2:24 dice que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, la palabra unir, tanto en Corintios 6:16 como en Génesis 2:24, la palabra unir hace alusión a la relación sexual. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque Eduardo Gutiérrez está diciendo lo siguiente: mi oponente, o sea, Rafael Díaz, como católico, tendrá que demostrar bíblicamente que el hombre y la mujer pueden ser una sola carne en el vínculo del matrimonio sin la práctica sexual. Y realmente, bíblicamente, eso es imposible. Aparte de eso, también podríamos preguntarnos cuál fue la intención de José y María de comprometerse en matrimonio, entendiendo que ellos se comprometieron en matrimonio antes de que el ángel llegara para anunciar de que María quedaría embarazada por el Espíritu Santo. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. Cuando estaban comprometidos es que el ángel aparece posteriormente para anunciar que María va a ser, va a concebir en su vientre a Jesús, el Salvador del mundo. Entonces dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de vivir juntos, la Biblia Dios habla hoy, dice, pero antes de vivir juntos. Entonces, eso significa que José y María no solamente se casaron, es que se casaron y vivieron juntos.
pero antes de vivir juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. Entonces, Eduardo Gutiérrez dice, yo voy a defender lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Bueno, José y María se casaron. José y María vivieron juntos. Lo obvio es que hayan tenido relaciones sexuales. Mi oponente, dice Eduardo Gutiérrez, tratándose de Rafael Díaz, tendrá que presentar argumentos para defender lo que no es obvio. ¿Y qué es aquello que no es obvio? Bueno, de que María y José sean esposos, vivan juntos como marido y mujer, pero no tengan prácticas sexuales. Entonces, creo que es un punto que hay que darle al señor Eduardo Gutiérrez en su presentación. Vamos a seguir escuchando el debate. También es importante saber que tanto José como María eran hombres, era una mujer y un hombre muy jóvenes. María era una virgen y José era joven porque eso lo prueba las escrituras. Es importante saber que el oficio de José era carpintero. Carpintero en aquella época no es como ahora que tú simplemente vas a Home Depot y te compras una sierra eléctrica. Él tenía que cortar grandes troncos de árboles y tenía que trabajar la madera, algo que solamente podía hacer un hombre con gran vigor físico. Y bueno, dos personas con vigor físico, había fuego en esa pareja. Es importante entender también que la Biblia prueba de que ellos no tenían el don del celibato. Bueno, aquí Eduardo Gutiérrez está presentando la posición de que José no era un hombre sin fuerzas, no era un hombre avanzado de edad. Esto por si la iglesia, por si Rafael Díaz como católico, de pronto quisiera hacer entender que José y María no tuvieron relaciones sexuales porque José era un hombre de avanzada edad y no tenía esas fuerzas, ese vigor para tener esa práctica sexual. Entonces, Eduardo Gutiérrez dice, José no era un hombre anciano, débil, sino todo lo contrario, era un hombre vigoroso. Su trabajo así lo hace entender, ya que su trabajo era un trabajo de carpintería. Y claro, en aquel tiempo trabajar la carpintería era un trabajo fuerte. En aquel tiempo no habían las herramientas eléctricas que hoy se obtienen, como la sierra eléctrica, en fin, en aquel tiempo todo era artesanal. Y bueno, entonces Eduardo Gutiérrez dice, José era un hombre vigoroso, era un hombre fuerte, vigoroso. Por tanto, no hay razones para creer que José no tuvo relaciones sexuales con María porque era un hombre anciano, avanzado de edad y débil. ¿Por qué? Porque ambos estaban comprometidos en matrimonio antes de que ángeles anunciase que iban a tener el papel de ser, en el caso de María, la madre de nuestro Señor y Salvador. Eso está claramente en Mateo capítulo 1, verso 18, ¿verdad? Es claro que la Escritura dice que si no hay el don, ¿verdad? No puede uno estar solo, porque Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 7, verso 9, que es mejor casarse que estarse quemando. Él debe de probar con la Biblia que Dios quería que José y María se estuviesen quemando toda la vida. Bueno, yo no creo eso, no sé ustedes. Es importante. Este punto también es muy válido y creo que tiene una fuerza, una carga bíblica a favor del señor Eduardo Gutiérrez. Eduardo Gutiérrez dice, María y José, ninguno de los dos tenía el don de abstinencia. ¿Por qué? Porque si lo hubiesen tenido, no se hubiesen casado. ¿Para qué se iban a casar cuando José y María tenían ese don de abstinencia? Y Eduardo Gutiérrez también menciona
lo que yo ya dije hace unos minutos, que José y María se comprometieron en matrimonio precisamente demostrando que no tenían ese don de abstinencia, y cuando ya se comprometieron, entonces es que el ángel aparece para anunciar que María va a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo. Entonces, aquí encontramos que José y María no tienen el don de abstinencia. Ellos se van a casar como una pareja normal en su tiempo, pero antes de vivir juntos, entonces aparece el ángel y manifiesta que María quedaría embarazada por obra del Espíritu Santo. Ahora, Eduardo Gutiérrez cita Corintios capítulo 7, vamos a presentarlo un momento. Y vamos a observar algunas cosas aquí. En Corintios 7:6 dice: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don. Su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas. Entonces, obviamente los solteros no se han casado y las viudas obviamente ya no tienen esposo porque han fallecido. Entonces, tanto los solteros como las viudas están sin casarse. Pablo dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, refiriéndose al matrimonio. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Entonces observe que el matrimonio evidencia la falta de este don de continencia en la persona. Si tienes el don de continencia, obviamente no tendrás el deseo de casarte. Pero si no tienes el don de continencia, entonces Pablo dice: cásense, mostrando con esto que el matrimonio es evidencia de la falta del don de continencia en aquellas personas que se han casado. Pablo dice: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, ¿verdad? Eso también es un punto muy interesante que presenta el señor Eduardo Gutiérrez. Ahora, aparte de eso, eso lo podemos relacionar con Mateo capítulo 19, verso 11, cuando Jesús está tratando el tema acerca del divorcio. Y en Mateo capítulo 19, verso 11, Jesús dice las siguientes palabras: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Esto es por causa natural. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Esto tiene que ver más que todo con los esclavos, que los hombres los hacían eunucos para que de esta manera pudieran cuidar a las reinas. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Entonces aquí el católico lo que va a tratar de mostrar es que María y José se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Pero resulta que estos que se hacen eunucos por causa del reino de los cielos son aquellos que reciben
de parte de Dios el don de abstinencia. Y si reciben el don de abstinencia por causa del reino de los cielos, entonces el matrimonio ya no tiene sentido. Si usted observa el versículo 11 del capítulo 19 de Mateo, Jesús dice: no todos son capaces de recibir esto. Y cuando leemos el versículo 12, dice: y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué van a recibir? El don de abstinencia. Van a recibirlo de Dios. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Al recibirlo, obviamente, se hace eunuco por causa del reino de los cielos. Al hacerse eunuco por causa del reino de los cielos, el matrimonio ya pierde sentido. Entonces, eso también hay que tenerlo muy, pero muy presente. Vamos a seguir con el debate. Saber también que un matrimonio que se quiere no puede estar separados. Y eso lo dice el apóstol Pablo claramente en 1 Corintios capítulo 7, verso 5. Que si se separan, únanse rápidamente para no darle lugar al diablo. Él debe de probar con la Biblia, como él ha dicho, de que Dios va a permitir de que el diablo se metiese en el matrimonio de José y María. Yo eso no lo creo. No sé ustedes. Es importante saber que en Mateo capítulo... Bueno, aquí Eduardo Gutiérrez cita lo que dice en Corintios capítulo 7, versículo del 1 al 5. Y vamos a leerlo aquí. Vamos a presentar los versículos. Corintios 7:1 dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Cuando dice no tocar mujer, se habla de la relación sexual. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces aquí Pablo habla de que por causa de no cometer fornicación, entonces mejor casarse para no cometer este pecado de fornicación. Versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces aquí Pablo habla de que hay un deber conyugal que se debe cumplir por parte del esposo como por parte de la mujer. Hay un deber conyugal que se debe cumplir. Ahora, si José y María son esposos y viven juntos, ¿qué es lo obvio? Bueno, lo obvio es que tanto José debe cumplir el deber conyugal con María y María debe cumplir el deber conyugal con José. Versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, ¿qué es? Si José tenía deseos de tener una relación sexual con María, ¿qué era lo que debía hacer María? Bueno, cumplir con su deber conyugal y tener relaciones sexuales con José. De igual manera, si María tenía ganas de tener relaciones sexuales con su esposo, José debía cumplir el deber conyugal con María. Verso 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros. Yo quiero que analicemos esto.
Pablo dice que no se debe negar el uno al otro, a menos que sea por causa de algún tiempo de mutuo acuerdo o mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración. Entonces, si usted se da cuenta que aquí hay hay un compromiso mutuo en la pareja de abstenerse de tener relaciones sexuales por causa de buscar más la presencia de Dios en oración. Pero aunque estén buscando a Dios en oración y llenándose de la presencia de Dios a través de esta práctica de la oración, Pablo dice, tienen que volverse a juntar. Vuélvase a juntar. Y Pablo dice, y volved a juntaros en uno. Observe que aquí Pablo dice que se deben juntar en uno. Y Pablo aquí está citando nuevamente, Pablo está citando Génesis 2:24. En Corintios 7, verso 5, Pablo dice, pueden separarse, pueden abstenerse de practicar relaciones sexuales, se abstienen por mutuo consentimiento para dedicarse a la oración. Pero, pasado cierto tiempo, nuevamente únanse, júntense en uno. ¿Se acuerdan que en Génesis 2:24 dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne? Cuando Pablo dice que se junten en uno, significa que nuevamente tengan prácticas sexuales, donde a través de las prácticas sexuales el hombre y la mujer son una sola carne. Entonces, no hay otra manera de poder entender que el hombre y la mujer pueden ser una sola carne dentro del vínculo del matrimonio. Entonces, si José y María son esposos y viven juntos, ¿qué es lo que tenían que hacer? Ser uno, ser una sola carne. ¿Y cómo pueden ser una sola carne? Según Génesis 2:24, según Corintios 6:16 y según Corintios 7:5, a través del acto sexual. Bíblicamente no hay otra manera en que el esposo y la esposa sean uno si no es a través del acto sexual. Vamos a seguir escuchando el debate. Verso 25. La escritura dice, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Algunas versiones dicen primogénito, otras no, pero ese no es el punto. Lo importante es que conociera que es un verbo irregular, ¿verdad? Que tiene continuidad, pero esa continuidad se acaba cuando existe la preposición hasta, que es una preposición temporal. Ahora, más allá de entender que después de eso tuvieron relaciones conyugales. Bueno, esto también creo que es algo muy claro, no hay que hacer mucha profundidad en esto. Y es que Eduardo Gutiérrez dice que bíblicamente se menciona o se explica que María fue virgen hasta cierto punto. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 25. Vamos a leer el versículo y lo vamos a analizar un poco. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen. En la Biblia Dios habla hoy, dice antes de vivir juntos. Aquí la Reina Valera 60 dice antes que se juntasen. Entonces algunos consideran que esto de antes que se juntasen no solamente hace referencia al matrimonio,
sino que hace referencia a la relación sexual. Entonces dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Verso 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Entonces, aquí vemos que María era mujer de José. Y el ángel lo que le dice es a José que no tenga temor de recibirla, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Y qué le mandó? A recibir a María su mujer. Y dice, y recibió a su mujer, pero no la conoció. La recibió, pero no la conoció. La recibió, pero no tuvo relaciones con ella. No tuvo relaciones sexuales con ella. No la dejó. Todo lo contrario, la recibió, pero no tuvo relaciones sexuales con ella. Dice, versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer como el ángel le había mandado, pero aunque la recibió, verso 25, pero no la conoció hasta, ¿verdad? Una preposición temporal, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Después de dar a su hijo primogénito, entonces, ahora sí, José la conoció. Ya no solo la recibió, sino que después de dar a su hijo Jesús, ahora no solamente recibe a María por mujer, sino que la conoce o tiene relaciones sexuales con ella. Entonces, pienso que no hay mucho que decir acerca de esto. La palabra de Dios es muy clara en esos textos. Y también el señor Eduardo Gutiérrez tiene un punto muy favorable para presentar suficiente argumento bíblico de que María no siempre fue virgen. Aparte de eso, en Isaías capítulo 7, verso 14, cuando la profecía anuncia de que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo, vemos que María era virgen, ¿verdad? Tanto es así que en Lucas 1:34, cuando el ángel le anuncia que ella va a ser engendrada, que iba a dar un hijo, María dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No solamente, si usted observa, pienso que hubiese sido apropiado de que María de pronto mencionara como, ¿cómo será esto si yo tengo el don de abstinencia, ¿verdad? De continencia. Pero no fue así. Realmente María era una mujer que no había conocido varón, pero lo iba a conocer. Iba a conocer a José en la intimidad sexual. Entonces, también podemos tener eso en cuenta y vamos a seguir viendo el video. Tal cual la gramática propia de la Biblia lo prueba, es importante entender que Mateo nunca quiso defender la virginidad perpetua de María, de otra forma hubiese dicho, y jamás la conoció, y nunca la conoció, y no la conoció hasta la hora de la muerte. ¿Pero eso es lo que dice la Biblia? No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice hasta una preposición temporal, que dio a luz a su hijo primogénito. Él debe de comprobar con la escritura, tengo el tiempo todavía, que
Mateo, el apóstol, no nosotros, usted y yo conocimos a María. Mateo sí la conoció. Mateo escribe su evangelio mucho después de que María había vivido toda su vida. Y él de ninguna forma protegió o predicó lo que hoy Rafael Díaz intenta querer probar con la escritura, lo cual yo les aseguro que no aprobaré. ¿Ok? Es importante saber que nunca los escritores bíblicos le dijeron a María Virgen después de que ella dio a luz a Jesús. Solamente la divinidad de María se tocó en el caso del cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 7, verso 14. Entonces, él debe probar por qué razón los escritores bíblicos jamás defendieron el dogma que hoy él viene a defender aquí. Y lo tiene que probar con la Biblia. Cuando ellos le llamaron virgen, lo que él hace después que ella tuvo a su hijo. Bueno, aquí Eduardo Gutiérrez ha dicho dos cosas básicamente. Lo primero es que Mateo nunca quiso defender la virginidad perpetua de María, sino que todo lo contrario, en sus escritos se hace ver de que María nunca, no siempre fue virgen. Lo segundo es que Eduardo Gutiérrez también presenta el siguiente argumento, y es que bíblicamente nunca se habla de María como virgen después del nacimiento de Jesús. Solamente se habla de que ella es virgen antes de quedar embarazada por obra del Espíritu Santo. Entonces, Eduardo Gutiérrez, citando precisamente Isaías 7:14, dice que se habla de María como virgen antes de que el Espíritu Santo engendrara al Mesías en su vientre. Posterior al nacimiento de Jesús, no se habla de que María siguió siendo virgen. Nadie habla de María en la Biblia como virgen después del nacimiento de Jesús. Es importante entender, ¿verdad?, que en Isaías capítulo 7, verso 14, se está dando una señal sobrenatural. Bueno, que una de ustedes se quede sin esposo toda su vida, eso no es sobrenatural. Las monjitas lo hacen. Por lo tanto, ¿de qué está hablando Isaías capítulo 7, verso 14? De que simplemente María tomó la decisión de no tener esposo, de no cumplir con sus deberes conyugales conforme, violando la escritura, conforme a Génesis 2:24. No. Simplemente que el embarazo de ella fue sobrenatural. Y eso estamos de acuerdo todos los que estamos aquí, porque todos los cristianos creemos que Jesucristo nació no por medio de José, sino por medio del Espíritu Santo. Es importante entender que en Lucas capítulo 2, verso 22, María fue y se purificó, y eso solo hacía la mujer cuando abría matriz. El dogma que hoy viene él a defender no es solo que la Biblia no diga que María tuvo más hijos. Es que María era virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Eso lo recuerda completamente Lucas en el capítulo 2, verso 22, porque ella tuvo que abrir matriz para que pudiese llevar y ser purificada. Gloria al todo poderoso. En Mateo capítulo 13. Bueno, aquí se presenta donde se describe, ¿no?, en Lucas 2:22 y 23, que María abre matriz, mostrando que no fue un parto sobrenatural, no. Lo que fue sobrenatural fue el engendramiento, pero el parto fue natural. Por lo menos así se hace ver en Lucas capítulo 2, versículos 22 y 23. Vamos a leer los versículos. En Lucas 2:22 dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Versículo 23: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Entonces,
aquí vemos que el Hijo de Dios fue llamado santo. En Lucas 1:35 dice, el santo ser que nacerá. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y en el versículo 23 del capítulo 2 de Lucas dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y Jesús no fue llamado, vemos que Jesús es llamado santo, santo, ¿verdad? Santo al Señor. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, aquí vemos que el escritor, aquí vemos que Lucas está presentando que María abrió matriz cuando Jesús nació. Y cuando la Biblia dice, como está escrito en la ley del Señor, se refiere a Levíticos capítulo 12, que dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Entonces aquí dice en Lucas 2:22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Se refiere a esto. La mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Entonces, aquí vemos que María realmente abre matriz en el nacimiento de su Hijo Jesús. El parto no fue milagroso, no. María abrió matriz. Y también vemos que también en ese parto donde ella abre matriz, según lo que dice Lucas, Levíticos 12, versículo 1 dice, conforme a los días de su menstruación será inmunda, es decir, de que hay sangre de por medio cuando María abre matriz para que Jesús, su Hijo, nazca. Entonces, eso también es bueno tenerlo en cuenta dentro de los puntos que presenta Eduardo Gutiérrez. Entonces, vamos a seguir escuchando el debate. Verso 55, él no va a poder probar que estos hermanos de Jesús eran familiares de otra índole. Por ejemplo, primos. ¿Por qué razón? Bueno, lean Mateo capítulo 13, verso 55. Mateo está hablando de familiares del primer núcleo del hogar, es decir, de la primera línea y de la segunda línea. Primera línea, padre y madre, la gente hijo del carpintero, ¿verdad? Y de María. Y luego de segunda línea, estos son sus hermanos. Hay que entender que primos son familiares de la cuarta línea. No se sobreentiende la lógica y la gramática del texto. Si lo respetamos, no podemos apoyar de ninguna forma, en el tiempo, que estos son algo más que hermanos reales. Él tendrá que probar con la Biblia lo contrario, lo cual no podrá hacer. Es posible que quiera decir que José era un hombre viejo, ¿verdad? Pero eso es imposible. La cronología de la Biblia lo desmiente. Por ejemplo, si para que José pudiera tener relaciones conyugales, los hombres que están aquí lo podrán decir, tiene que tener como mínimo 70 años para no poderlo hacer nunca. No para ir menguando. Para no poderlo hacer nunca tiene que tener como la ciencia un mínimo de 70. Ahora,
José podía tener 70 años conforme a la escritura. No, no podía. Porque él con 70 años entonces llevó a María y a José hasta Egipto. Él tenía que atravesar el desierto de Negev. Tenía que atravesar regiones de muy dura geografía y de muy duro clima. Él llevando la carga de todo porque su esposa era una mujer muy joven y su niño tan solo tenía 2 años. Pero luego entonces vemos a José 12 años después subiendo a Jerusalén. Es decir, que si él dice que era un hombre mayor y que no podía ser conyugales, y entonces por eso tenía alrededor de 70 años, ya como 82 años, José tuvo que caminar muchos días de camino. Recuerden que la escritura dice que ellos se dieron cuenta a días de camino que se le habían perdido y regresaron para casa. Un hombre anciano no puede hacer eso. Pero se le complica más el asunto a mi oponente cuando vemos que 30 años después, en Mateo capítulo 13, verso 55, aún José practicaba su oficio, porque aún se le llamaba el carpintero. No es este hijo del carpintero, es decir, no solo José, sino que ellos sabían bien el oficio que él llevaba. ¿Cómo es posible que lo va a tener que convencer a ustedes si quieren dar algún tipo de estos argumentos que se quedaba con gente católica? De que un hombre con 100 años todavía era carpintero, pero no podía dormir con su esposa. No, yo no creo eso. Ahora, hay que probar que María se casó por otra cosa que no sea por el amor. Porque en Mateo capítulo 1, verso 18, ella estaba desposada antes de que el ángel le anunciara sobre el alumbramiento. Y en Mateo capítulo 1, verso 20, el ángel dice: recibe a tu mujer, así que eran marido y mujer. ¿Por qué? Porque a ella se casó María por interés. Él tendrá que dar un propósito, porque si no es por amor, él tiene que dar un propósito, porque María no era profeta, no sabía lo que el ángel le iba a decir. De hecho, ella se asusta y no sabía las palabras. De hecho, ella dice: ¿cómo podré yo entonces si no he conocido varón? Porque todavía, en el matrimonio judío, todavía el esposo no podía dormir con la esposa en ese año que ellos pasaron casados. Por lo tanto, María tendrá que explicarle a ustedes por qué se casó María. Porque ella no se casó para que naciera Jesús, ella no sabía que Jesús iba a nacer de ella. ¿Por qué se casó María? Él tiene que responder todas esas preguntas. Así como él podrá decir, él podrá decir que Jesús le entregó a María por madre en la cruz, en Juan capítulo 19, verso 27. Pero él no les va a poder probar con la Biblia que eso sucedió durante toda su vida, porque los más grandes estudiosos, tanto católicos como evangélicos, entienden que eso tan solo fue algo temporal por los 3 días que iba a permanecer en la muerte. ¿Por qué razón? Porque ella necesitaba consuelo. Luego que él resucitase, él no necesitaba que nadie cuidase a su madre. A ver, ¿tú necesitas que alguien te cuide a ti o Cristo es poderoso para cuidarte? Él debe de probar con la Escritura, que la Escritura dice que él ha recibido durante toda su vida, algo que la Escritura contradice porque Juan es un apóstol misionero. Lo vemos en los primeros 3 capítulos del Apocalipsis, aunque ya María había muerto, se sobreentiende que él ministró todas esas regiones de Asia Menor, las 7 iglesias del libro del Apocalipsis. Por lo tanto, él con los apóstoles que eran enviados, porque el llamamiento del Señor hace los apóstoles y predicar el Evangelio a toda criatura y a todas las generaciones. Yo estoy seguro que Juan cumplió el mandamiento de que ustedes no. Entonces, ¿dónde estaba María, la madre? No. Simplemente en la cruz, él estaba dando consuelo a su madre porque su madre estaba desconsolada. Como estuvieran ustedes, mujeres católicas y evangélicas que están aquí, si su hijo iba a permanecer muerto. Pero luego que resucitó, ya no necesitaba nada de eso. Él puede también hacer uso de la genealogía de Mateo, ¿ok? Donde no se dice que José tuvo a Jesús y otros hijos, como en algunos casos se dice. Pero esto no es un caso constante, porque en el caso de Isaí, el padre de David, tampoco se dice, David fue el primero de los hermanos, y no se dice, y tuvo a David y a sus hermanos. En el caso de Salomón, tampoco se dice. Vamos a colocar un momento aquí, vamos a pausar y
¿Qué es lo que nos está diciendo Eduardo Gutiérrez en esta parte? Bueno, él está citando lo que encontramos en Mateo capítulo 13. Vamos a presentarlo aquí en pantalla. En Mateo capítulo 13, verso 55 dice: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Verso 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces, aquí vemos que cuando se habla de el hijo, la palabra hijo, hijo del carpintero, obviamente no se está hablando en un sentido literal, se está hablando en un sentido totalmente literal. Cuando dice no se llama su madre María, también se está hablando en un sentido literal. Tanto madre como hijo se relacionan a Jesús de manera literal. Jesús de manera literal era el hijo, o se le conocía como el hijo del carpintero, y de manera literal María era su madre. En ese mismo sentido, cuando se habla de hermanos, hay que interpretarlo de la misma manera que se interpreta la palabra hijo y la palabra madre. No podemos pensar que cuando se habla de hermanos, se habla de una manera simbólica, y cuando se habla de la palabra hijo y la palabra madre, se está utilizando de una manera literal. Entonces, la pregunta sería, ¿Jesús era conocido como el hijo del carpintero? Sí, de manera literal. María era la madre de Jesús, sí, de manera literal. En ese mismo sentido se habla de los hermanos de Jesús. Entonces se habla de un padre real, de una madre real, de unos hermanos reales, y se habla también de la primera línea del núcleo familiar, que serían padres, de la segunda línea de este núcleo familiar, que serían sus hermanos. Eso es lo que prácticamente Eduardo Gutiérrez estaba presentando. Otra parte, Eduardo Gutiérrez manifiesta que Rafael Díaz tendría que presentar que la palabra hermanos no eran hermanos reales literales, cuando la palabra hijo y madre en el mismo texto hablan en sentido literal. También Eduardo Gutiérrez, pues, él manifiesta que José era un hombre, cuando se casó era joven, vigoroso. Ya hablamos de que era un carpintero, de que era un trabajo pesado, fuerte. Eh, Me imagino a José cortando la madera con un material eh, totalmente ordinario de su tiempo, artesanal, cargando la madera, transportando los muebles, las sillas que había fabricado, en fin. Aparte de eso, también Eduardo Gutiérrez manifiesta que José tuvo que llevar a su esposa María y a su hijo José hasta Egipto cuando huían de Herodes, y que eso también mostraba que José era vigoroso. Aparte de eso, cuando Jesús tenía 30 años de edad, todavía José como María estaban vivos. Por ejemplo, en Mateo 13:55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? Mostrando que José no solamente estaba vivo, sino que todavía ejercía su profesión de carpintería. Y en ese mismo sentido se habla de María como madre de Jesús, como María que también como José estaban vivos, mostrando con esto que tanto María como José se casaron estando jóvenes. Entonces vamos a terminar escuchando las últimas palabras de Eduardo Gutiérrez. Aparte de eso, Eduardo Gutiérrez pregunta cuál fue la razón por la cual José y María se iban a casar.
si ellos ni siquiera sabían, ellos no tenían conocimiento de que ella iba a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo. Entonces, si ellos desconocían tal cosa, ¿qué los motivó a casarse? Obviamente, ninguno de los dos tenía el don de continencia, ¿verdad? Entonces, creo que los argumentos que presenta Eduardo Gutiérrez y ampliando un poco sus puntos en este análisis, podemos ver que bíblicamente María no siempre fue virgen. Vamos a terminar de escuchar las palabras de Eduardo Gutiérrez. Porque David tuvo a Salomón y a más hijos, pero solamente se menciona al rey David. Yo he sido claro en mis argumentos, he argumentado siempre por la escritura, poniendo el contexto escritural y cada pasaje en su correcto contexto. Recuerdo que ahora él no puede refutar mis argumentos, él debe de ponerlos de él, porque estamos en el tiempo de la exposición. Luego entonces en el tiempo... Bueno, aquí ya Eduardo Gutiérrez va a terminar su parte de intervención. Y él, antes de terminar, él dice, bueno, ahora mi oponente, él no puede refutarme. Él no puede refutarme porque no es el tiempo de refutación. Él tiene que presentar su posición y más adelante sí refutaremos las posiciones, las distintas partes. Pero Rafael Díaz no se ajusta a lo que ellos habían acordado, y por eso es que Eduardo Gutiérrez decide sencillamente levantarse y salirse del salón, y así termina el debate. Pero eso estaremos hablando un poco acerca de eso en otro programa. Bueno, mis amados hermanos, no siendo más, si no te has suscrito al canal, bien puedes hacerlo. Te invito a que lo hagas, a Verdades de la Biblia con Luis Polo. Dale un clic a la campanita para que estés siempre informado de los siguientes videos que vamos a realizar. Comparte este video con católicos, con amigos católicos, compártelo, porque son argumentos bíblicos muy fuertes para demostrar que María no siempre fue virgen. Aparte de esto, también quiero promocionar mis libros que ya están en venta en plataforma de manera virtual, en formato digital, y en la descripción de este enlace los puedes encontrar. No siendo más, Dios te bendiga, Dios te guarde. Si quieres comunicarte conmigo, lo puedes hacer a través de mi WhatsApp más 57 315 845 2211. Si vives en los Estados Unidos, debes marcar 011 57 315 845 2211. No siendo más, Dios te bendiga. Hasta una próxima. Bendiciones.